El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron a Dios, al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Me da lástima esta gente que ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Hermanos, a Jesús no le es indiferente las necesidades de los hombres. No le es indiferente que la gente esté enferma. No le es indiferente que la gente tenga hambre. Jesús tiene misericordia con los demás. No le es indiferente el dolor, el sufrimiento, el hambre, el que una persona, qué sé yo, esté atormentada por algún demonio, que esté poseída. No le es indiferente el sufrimiento. Él hace algo por los demás. Escuchamos en el Evangelio cómo él, estando enseñando, subió al monte y se sentó. Esa es una actitud del maestro, del que enseña. Y mucha gente acudió a él para llevarle a sus enfermos, llevarle a tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y los tendieron a sus pies y él los curó. Es decir, lo único que hicieron fue ponerlos enfrente de Jesús para que él los viera. Enfrente de Jesús. Cuando nosotros venimos a hacer oración, es hacer exactamente lo mismo. Ponernos frente a Jesús. Que Él nos vea. Decía por ahí un santo, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Él me ve y yo lo veo. Que nos vea. Ponernos frente a Él. Y ya Dios hará lo demás. Porque es como un padre cuando ve a su hijo, pues no hace falta incluso que su hijo le pida pues lo que necesita, ¿verdad? Si tiene hambre, si tiene sed,
si le falta algo, si tiene alguna enfermedad. Ponerse frente a Jesús, a Él no le va a ser indiferente nuestras necesidades. Él curó a muchos de sus enfermedades y también no le fue indiferente el que ya llevaban varios días con Él y dice, y no han comido. Ya llevan 3 días y no han comido, no tienen qué comer. Y Él dice, no quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse por el camino. Vean cómo Dios se preocupa de las personas que lo siguen. Dios se preocupa de las personas que lo siguen. Como decía Santa Catalina de Siena, preocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las tuyas. A Jesús no le es indiferente que esas personas que le llevan, que están enfermas, no les es indiferente. Las curó. A esas personas que llevaban ya varios días siguiéndolo, escuchándolo, también se preocupa de ellos. Se preocupa de las necesidades de las personas que lo siguen. Preocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las tuyas. Vemos cómo hizo esta multiplicación de los panes con muy poquitos peces, pescados que tenían. Él los multiplicó y les dio comida a todos. Les dio comida a todos y nos dice que comieron hasta que se saciaron. Es decir, uno dice, no, pues les tocó un pedacito a cada uno. No, les dio de comer hasta que se saciaron. O podríamos decir, ¿verdad? También, hasta que se llenaron. Así es Dios. Dios no pensemos que nos da así como de a cuentagotas, de a poquito. Si algo distingue a Dios es su generosidad. Es su generosidad. Dios es muy generoso. Cuentan de un niño que pues llegó a una tienda a pedirle al dueño de la tienda que si le regalaba unos dulces. Y el de la tienda le dice, mira, aquí está un recipiente lleno de dulces, agarra con tus manos todos los que quieras. Y todos son para ti los que puedas agarrar. Y dice el niño, mejor usted deme con sus manos, porque las manos de usted están más grandes. Así hay que decirle a Dios, ¿verdad? Que nos dé con sus manos, porque sus manos son más grandes. Son generosos, son generosas. Dios es generoso. Por eso, hermanos, nosotros, ¿qué tan generosos somos con Dios? ¿Tenemos tiempo para las cosas de Dios? Hay gente que pues no tiene tiempo para las cosas de Dios. Recuerdo alguna vez una persona que me decía que no tenía trabajo y demás, y me decía, rece por mí, padre. Le digo, claro que voy a rezar por usted, pero venga, lo invito a que pues juntos pidamos, véngase a misa, vamos a hacer oración. No, padre, no tengo tiempo. Bueno, si me está diciendo que no tiene trabajo, pues lo que le sobra es tiempo. Pero eso es curioso, ¿verdad? Que luego la gente tiene necesidades y no se acerca a quien puede ayudarle. Dicen, ¿verdad? Para que una persona nos ayude, debe de tener 2 cualidades. Una, que pueda ayudarnos, es decir, que tenga la capacidad. 2, que quiera. Que pueda ayudarnos. Por ejemplo, yo que me gano con pedirle a una persona, qué sé yo, que gane el salario mínimo y me acerco a pedirle $1,000,000, por decir algo. No, pues va a decir el que gane el salario mínimo, pues si ve cuánto tengo, yo le puedo ayudar de acuerdo a lo que yo gano. Entonces, una que pueda, que esté en sus manos
ayudarnos con aquello que necesitamos, que pueda, que tenga la capacidad. 2, que quiera. ¿Qué me gano con acercarme a una persona que tiene el recurso, que puede ayudar, no dar $1,000,000, puede dar 10, 100, qué sé yo, pero no quiere? No, pues entonces no nos va a ayudar. Pero en Dios se dan esas dos características. Una, puede, Él es el dueño de todo, de todo lo creado, puede y quiere. Así que, ¿para qué andamos perdiendo el tiempo en otros lados, verdad? Hay que acercarnos a Dios. Hay que acercarnos al verdadero Dios, porque hay tantos y tantos charlatanes que ofrecen ahí que sus amuletos, que cuelgues este talismán de los no sé cuántos metales, que tantos y tantos charlatanes. Dios no nos pide hacer cosas raras. Dios no nos pide hacer cosas raras. Aquí igual luego vienen a tirar por ahí que gallinas, que pollos, que tantas y tantas cosas. O sea, Dios no nos pide hacer cosas raras. Simplemente vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo, a tener tiempo para Él y poner en práctica, obviamente, sus enseñanzas. Eso nos pide Dios. Normalidad. Normalidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás llegará por añadidura. Esta multiplicación de los panes será como un adelanto de lo que después será la Eucaristía. Quisiera detenerme brevemente en esta última parte que muchas veces casi no se toca, cómo una vez que todos comieron hasta saciarse, nos dice que se llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. No hay que desperdiciar las cosas. Fíjense, este es un detalle, que nos fijamos en que le dio de comer a mucha gente. Pero Jesús pidió que se recogieran los pedazos que habían sobrado. Se llenaron 7 canastos. Es decir, no hay que desperdiciar la comida. No hay que desperdiciarla. Fíjense que hay una fundación. Esta fundación tiene comedores para gente necesitada. ¿Y saben cómo surten esos comedores? De la comida o de los alimentos que desechan esos grandes centros comerciales, porque como ustedes sabrán, ellos los desechan, pero hay que consumirlos pronto. O sea, porque todavía tienen 1 o 2 días, 3 días de caducidad, es decir, todavía están en buen estado, pero hay que consumirlos pronto. Entonces, antes de que se echen a perder los productos, los sacan estas tiendas. Y esta fundación lo único que hace es que de esos desperdicios, que todavía están en buen estado, canalizan, ponen el transporte para llevarlos a los comedores y que se consuman esos productos. Miles de personas están comiendo de lo que sobra de muchos centros comerciales grandes. Pues nosotros pensemos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra capacidad, ¿qué podemos hacer? Decía el Papa Juan Pablo, dice, ¿qué ironías tenemos en la vida? Por un lado hay países que están muriendo, la gente está muriendo en países del primer mundo, están muriendo por obesidad, es decir, exceso de comida, y otros países, su gente está muriendo por hambre. Dice, ¿por qué no abrimos una puerta? ¿Por qué no abrimos una puerta entre esta gente que les sobra peso, que les sobra comida,
Y estos que les falta comida y les falta peso. Abrir una puerta. Compartir. Compartir. El tiempo de Adviento también es tiempo de compartir. Aún más, no solamente de lo que nos sobra, sino aún de lo necesario. ¿Qué podemos hacer por los demás? ¿Cómo podemos compartir con la gente necesitada? A Jesús no le fue indiferente, el dolor, el sufrimiento, el hambre. No le fue indiferente. Pues pidamos al Señor que nos ayude a que no seamos indiferentes ante las necesidades de los demás, porque dicen, nadie es tan rico que no necesite nada, ni nadie es tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Todos podemos hacer algo por los demás, aún de quien menos pensamos que nos puede ayudar, nos puede ayudar. Cuentan de la fábula de esas fábulas de Esopo, de un ratón que se estaba ahogando en el río y empezó a pedir auxilio, y por ahí se acercó el león, el rey de la selva, se acercó y con una garra agarró al ratón y lo sacó. Y le dice el ratón, muchas gracias, león, muchas gracias, leoncito, que me ayudaste, que me salvaste la vida. En la primera oportunidad que tenga yo te voy a regresar el favor. Y dice el león, ¿tú, un ratón, crees que me vas a ayudar alguna vez? Yo soy el rey de la selva, soy el más poderoso. No hay quien me haga frente, soy el rey de la selva. No hay quien me haga frente a mí. Yo no voy a necesitar de ti nada. Y le dice el ratón, bueno, está bien, pero en la primera oportunidad que tenga voy a hacer algo por ti. Bueno, pasó el tiempo y llegaron unos cazadores por ahí a ese lugar, pusieron unas redes y el león cayó en una red. Cayó en una red y quedó colgado, atrapado en la red. Entonces el león empezó a rugir pidiendo ayuda, ¿verdad? Entonces el ratón se dio cuenta de que su amigo, el que lo había salvado, estaba ahí en la red, ahí colgado. Se subió al árbol y la cuerda en la que estaba colgando la empezó a roer hasta que se rompió, el león cayó y ya pudo liberarse. Entonces, hermanos, de quien menos pensamos nos puede salvar la vida. Así que no tengamos enemigos, todo lo contrario. Todos podemos hacer algo por los demás. Pónganse de pie.